Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Prefacio, este humilde espacio dedicado a libros y autores. La semana pasada recibíamos a Hugo López Carribero, que nos hablaba de las cuestiones y las problemáticas del sistema carcelario y de las clases bajas en general. Hoy, por primera vez en el programa, vamos a estar hablando de economía, en la voz de quien probablemente sea uno de los economistas más importantes que tiene nuestro país, como lo es Javier Milei. Así que, Javier, te damos la bienvenida. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, un placer, por favor. Hoy vamos a analizar otra vez Sopa, que lo voy a mostrar, a ver si la cámara lo toma. Que este es, me decías recién, tu anteúltimo libro. En el medio hubo un libro... Sí, acabo de sacar uno nuevo que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. Es un libro más que nada de teoría económica, Desenmascarando la mentira keynesiana. Pero este es un libro de economía aplicada que publicamos junto a mi colega Diego Giacomini. Claro. Bueno, de todas maneras, la primera parte del libro tiene un poco de ese enfoque crítico hacia la teoría de Keynes, ¿no? Sí, ahí en la parte 1 justamente lo que nosotros hacemos es desarrollar el marco analítico con el que trabajamos. Nosotros lo que sostenemos es que nosotros le pegamos sistemáticamente, no porque seamos geniales o porque seamos, iluminados o algo por el estilo, sino que en realidad lo que tenemos es un marco analítico distinto, donde se nutre de las mejores contribuciones de la escuela austríaca, ¿sí? Y la potencia empírica de la escuela de Chicago. Entonces, esa mixtura te da un instrumental para abordar la situación económica, que es muy fuerte y hace que, digamos, uno sistemáticamente acierte, porque va sobre los mecanismos decisorios. Entonces, al trabajar tan fuerte sobre los mecanismos decisorios, hace que la predicción sea más simple. Y si a eso le sumás la potencia empírica que tiene el formato Chicago, eso hace que te hagas de un instrumental verdaderamente muy contundente, ¿no? Ahora, ya a esta altura la teoría de Keynes tiene, ¿cuánto? ¿70, 80 años? Mira, el libro es de 1936. El problema, uno podría entender que Keynes, la aberración que hizo, porque ahí, como decía Hazlitt, ¿no?, que en la teoría general todo lo que es bueno es robado y todo lo que es nuevo es malo. La verdad que el libro es un libro espantoso, pero es un libro muy funcional a políticos chorros, mesiánicos y corruptos. O sea, cuanto más deplorable y asqueroso sea el político, es más probable que esté rodeado de una corte de economistas keynesianos que le van a dar una pátina teórica para justificar los desastres. Descalabros económicos. Exactamente. Es decir, nada que pueda salir del formato keynesiano puede ser bueno, porque muchas de sus cuestiones tienen que ver con falacias, con errores conceptuales, con violar las restricciones de presupuesto. Entonces nunca termina bien ningún experimento keynesiano. Uno de los ejes de la teoría keynesiana, y vos decime si me equivoco, es la famosa curva de Phillips, ¿no? Eso es más adelante. A ver. Es decir, cuando se comienza a acelerar la tasa de inflación en Estados Unidos, en el debate entre keynesianos y monetaristas, y marco bien la diferencia entre keynesianos y monetaristas, porque Keynes no era tan idiota como los keynesianos. O sea, Keynes era alguien que no sabía de economía, que es una cosa muy distinta, pero no tenía un pelo de sonso. En cambio, los keynesianos son bastante más rudimentarios. Entonces, cuando se plantea el debate, de hecho que está plasmado en un libro que se llama El marco monetario de Milton Friedman, Friedman lo que hace es mostrar que el sistema keynesiano estaba imposibilitado de explicar la inflación porque no tenía precios, no tenía ecuación de precios, o sea, trabajaba con los precios fijos. Claro. Entonces, al darse esa situación, cuando aparece la curva de Phillips en 1958, que era una relación entre la tasa de variación de salarios nominales y la tasa de desempleo, Lipsey, que trabajaba en los temas de mercado laboral, utilizando el capítulo 21 de la basura general de Keynes, ahí modifica la relación entre
tasa de variación de salarios y desempleo, y por medio de la ecuación de Markup la retransforma en una relación entre inflación y desempleo, que lo publica en 1960, y en ese mismo año Samuelson y Solow testean esta curva para el caso de Inglaterra y de Estados Unidos, y encuentran empíricamente esa relación negativa. Y lo interesante es que por varios años ese marco analítico se usaba, digo, cuánto tenías que resignar. Vos lo que decís es que funciona en el corto plazo, ¿no? Eso de soportar cierta inflación para lograr un crecimiento, digamos. Bueno, no es crecimiento tampoco, o sea, te permite conseguir una mejora de actividad en el corto plazo, y eso, el que termina clarificando la situación, termina siendo Milton Friedman en 1968, en un artículo que se llama El rol de la política monetaria, publicado en el American Economic Review, que dicho sea de paso es el paper más leído en la historia de la profesión. Y ahí lo que hace Friedman es desarrollar una teoría del mercado laboral con expectativas adaptativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Suponete que el Banco Central modifica la política monetaria, entonces empieza a emitir más. Entonces lo que vos te encontrás es una situación en la cual, sí, ese mayor dinero que está ingresando se transforma en mayor demanda de bienes. Entonces, ¿qué pasa? Los empresarios empiezan a subir los precios, entonces creen que los salarios reales están cayendo, por ende salen a contratar más gente. Y al mismo tiempo que sucede eso, claro, como tienen que sacarle los trabajadores a otras empresas, tienen que empezar a pagar mayores salarios. Al tener que pagar mayores salarios, los trabajadores creen que su salario real está aumentando. Claro. Consecuentemente, en el corto plazo, la economía está transando a precios falsos y por ende está con un nivel de producción por encima del nivel de pleno empleo, que eso además se va materializando con una aceleración inflacionaria. Ahora, cuando los agentes descubren que en rigor fueron engañados por el Banco Central, todos corrigen y vuelven a la tasa natural de desempleo, pero con una tasa de inflación más alta. O sea, hay un trade-off de corto, pero de largo desaparece y te deja una tasa de inflación más alta. Y atrás de eso viene el trabajo de Phelps, que tiene que ver con la hipótesis aceleracionista, y lo que dice es, bueno, entonces vos para lograr mantener la tasa de inflación, pues la tasa de desempleo debajo de la natural, deberías estar acelerando continuamente la tasa de inflación. Bueno, esa experiencia en Argentina nosotros la vivimos, o sea, recordemos que tuvimos al fracasado hiperinflacionario de Chascomús desde la poltrona diciendo que un poquito de inflación estaba bien, y se terminó yendo 6 meses antes con 5.000% de inflación. O sea, claramente estoy hablando de Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? Digamos, pero era algo que también se hizo en el gobierno anterior, eso, ¿no? Eso de fomentar un poquito la inflación, la generación de moneda constante. Bueno, pero eso no termina bien, porque vos fíjate que durante el kirchnerismo, en los primeros 4 años del régimen K, la inflación fue del 10% promedio y la expansión de la economía del 8%. En la segunda etapa del régimen K, la inflación se aceleró al 20% y la expansión de la economía cayó al 4%. Y por otra parte, en lo que tiene que ver en la última etapa del régimen K, la inflación promedio fue del 30% y la expansión del PBI 0%. Es más, se fueron con un PBI en términos reales similar al del 2011. Y si vos tomaras el PBI per cápita en dólares, se fueron con un PBI per cápita en torno a los $12.000, cuando si vos tomabas el PBI per cápita del año 98 en dólares ajustado por inflación americana para poder comparar, tendríamos que haber tenido uno de 15.000, ¿sí? Y si hubiéramos mantenido la tendencia, hubiéramos tenido que tener uno de 22.000. Y si hubiéramos aprovechado el mejor contexto internacional de la historia, tendríamos que haber tenido uno de más de $30.000. Es decir, si vos te fijás, la estupidez keynesiana llevada al extremo por el kirchnerismo lo que dejó es una pérdida enorme de bienestar, donde nos perdimos 2/3 del PBI potencial. O sea, la verdad que te diría que el keynesianismo es una genialidad, pero una genialidad del mal. La verdad que nos dejaron al borde de una crisis. Increíble que un país, habiendo tenido el mejor contexto internacional de su historia,
haya quedado al borde de una crisis, ¿no? Vos cuando hablás de Néstor en algún momento decís que esa no sé si crecimiento, porque me dijiste que por ahí no se define como crecimiento, No es pero crecimiento, ese bienestar, fue una recuperación cíclica. ese bienestar tuvo que ver con el cortoplacismo, digamos, ¿no? Es lo que se llama una recuperación cíclica. Es decir, Argentina venía de caer muy fuertemente con la salida de la convertibilidad. Básicamente, cuando vos ves todos los desastres monetarios de la historia, tienen que ver con situaciones donde el tipo de cambio era fijo. Entonces, el apretón monetario que implicó la corrida durante el 2001, previo, ¿no?, a la crisis rusa en el 98, la crisis brasileña en el 99, Argentina venía de sufrir varios shocks, ¿no? Y a pesar de ello, digamos, no pudo resistir la estupidez del fracasado hiperinflacionario de Chascomún, ¿no? Cuando un día, después de que se firma el blindaje y todo ese tipo de cosas, él empieza a decir que, bueno, dice, bueno, hay que pagar la deuda, pero qué lindo sería no pagarla. Y los bancos estaban, digamos, comprados en bonos hasta las macetas. Entonces cualquier gerente o director financiero razonable, frente a un máximo referente de la alianza, como era Alfonsín, diciendo semejante disparate, la frase literal fue: yo no digo que no hay que pagar la deuda, pero qué lindo sería no pagarla. Y bueno, entonces vos, sabiendo que en el activo tienen bonos del país, o sea, lo óptimo es que corras, ¿no?, y que saques los dineros del banco. Eso, digamos, también sirve para ver las estupideces, por ejemplo, que decía Carrió, ¿no?, que creía que había una conspiración por la cual, digamos, la gente corría. No es que corría por una conspiración, corría porque el máximo referente de la alianza estaba dejando las puertas abiertas a un default, que después efectivamente ocurrió, con lo cual bien que hicieron en correr, ¿no? Digamos, esa es la realidad. Tiene que ver un poco con las expectativas, con eso de que si la gente piensa que algo va a pasar en economía, tiende a pasar. No, a mí todo el tema de self-fulfilling prophecies, todas esas cosas, a mí no me parece todo esto de las profecías autocumplidas, no me parece, porque en realidad eso también tiene un origen keynesiano. En la basura general... ¿El concepto de expectativa, decís vos? No, esa idea de que, por ejemplo, para Keynes, por ejemplo, la inversión dependía de los animal spirits. O sea, algo así como una cuestión lírico-testicular, ¿no? Sí. O sea, los empresarios invierten si se les canta las bolas. Claro. Vos fíjate que esa estupidez estuvo presente en el gobierno actual, cuando decía, no, cuando lleguemos nosotros va a haber una lluvia de inversiones. Y la verdad que falso. De hecho, con mi colega Diego Giacomini, nosotros en varias situaciones señalamos que no iba a haber lluvia de inversiones. ¿Por qué? Porque Argentina es un infierno tributario, es imposible ganar plata. Entonces, nosotros decíamos, no va a haber inversiones. Y de hecho, nosotros desarrollamos un indicador que se llama termómetro de riqueza, que mide la capacidad de generar riqueza en la economía. Y lo que te dice es, no va a haber generación de riqueza. Y si empeoran las condiciones internacionales, nos vamos a pegar una piña. Y bueno, ahora estamos al borde de una crisis que, digamos, un 10% es explicado por el deterioro de las condiciones internacionales, asociado a la suba de tasa de interés en Estados Unidos, y un 90% a la estupidez e incompetencia de Marcos Peña en avanzar sobre el Banco Central y hacer que se derrumbe la demanda de dinero y terminar gestando una corrida cambiaria que nos costó 10.000 millones de dólares a pesar de devaluar un 50%. La estupidez de Marcos Peña de querer poner la tasa en 20 la llevó a 100, donde se transaba a 50 y en una licitación amañada, digamos, la cocinaron en 40. Sí, con lo cual hoy la tasa de interés para una pyme hoy está en el 120%, con lo cual ya te empezás a encontrar con problemas de cortes en la cadena de pago, o sea, lo que tiene que ver con el capital de trabajo. Están aumentando los cheques rechazados, con lo cual, digamos, está claro que el nivel de actividad se va a desplomar.
Pero de todas maneras vos el rol de Sturzenegger lo defendés, ¿no? Vos en algún momento en el libro decís que gracias a él en Argentina se evitó otra no sé si mega devaluación, pero otra devaluación. Una hiperinflación. A ver, al momento de asumir el nuevo gobierno, como el kirchnerismo controlaba el precio y controlaba las cantidades en el mercado cambiario, que era el cepo, esa situación generaba que, además, emitiendo dinero para financiar el fisco, se generaban varias cuestiones. La primera, tenías un exceso de demanda de divisas, y la contracara era un exceso de oferta de dinero que generaba inflación, un exceso de oferta en el mercado de bienes que generaba caída del nivel de actividad en términos per cápita, un exceso de oferta de trabajo que generaba desempleo, que se maquillaba contratando empleados públicos, que el kirchnerismo en la última fase hizo la cantidad de empleados públicos en 1.400.000 personas, un disparate total, con lo cual si vos corrigieras por ese número, la verdadera tasa de desempleo que dejó el kirchnerismo fue 18%. Tenías un exceso de oferta en el mercado de bonos, con lo cual la tasa de interés estaba por las nubes y por ende, era imposible crecer, invertir. Bueno, en todo ese contexto, la cantidad de dinero estaba creciendo al 47% y con la bomba de los futuros saltaba al 83%. Cada vez que se dio ese problema del sobrante monetario, que estaba cerca de 5%, pasó en el 59%, pasó en el 75%, las dos veces con desequilibrio de similar tamaño, y cuando abriste la inflación se multiplicó por 6. En el primer caso pasó de 20 a 120, en el segundo caso pasó de 30 a 180. Con lo cual, si la tasa en Argentina venía arriba del 80%, iba a ser un nivel de inflación del 500%. Cuando con Diego Giacomini y con Guillermo Nielsen nosotros desarrollamos distintas estructuras para limpiar el problema del sobrante monetario, el incompetente vendedor de humo de Prat Guy se mofó de ese problema. Y la realidad es que Sturzenegger abrió el cepo sin red. Lo único que le jugó a favor... ¿Qué significa eso, sin red? Porque una cosa es que vos hubieras limpiado antes el sobrante monetario y otra cosa es que vos lo tuviste que abrir, que tuvo la suerte de que lo tuvo que hacer cuando la demanda de dinero está más fuerte. Entonces eso lo ayudó, pero aún así cuando fue a la primera licitación del EVAX y puso la tasa de interés en el nivel de arbitraje que había en ese momento, que era 38%, es muy interesante porque ese día absorbió más de 120.000 millones de pesos. O sea, con lo cual evidentemente había un problema de money overhang, o sea, de sobrante monetario, y entonces es así que Sturzenegger empieza todas las semanas a limpiar una cantidad de dinero impresionante, y de esa manera evita una hiper. Y vos fijate que cuando el incompetente de Prat Guy y los incompetentes de la jefatura de gabinete y el incompetente de González Fraga, desde los medios, presionaban al presidente del Banco Central para que bajara la tasa de interés, cuando bajó la tasa de interés tuvo que enfrentar una corrida entre marzo y abril, con lo cual de vuelta tuvo que subir la tasa de interés, o sea, eso aceleró la inflación en la primera parte del 2016. Fíjate que es muy interesante cómo cada vez que los keynesianos se metieron en el medio, nos hicieron mucho daño. Porque mirá si... ¿Por quién lo decís vos? ¿Por el gobierno anterior? ¿O? No, este gobierno también. Tiene a ver, ¿y a quién eligió como ministro de Economía? Ministro de Hacienda y Finanzas originalmente. Al impresentable de Prat Guy, que es un keynesiano. O sea, y el propio Marcos Peña aboga por las ideas keynesianas. Entonces, cada vez que se meten en el medio hacen mucho daño. Hoy Argentina está al borde de una crisis por culpa de la incompetencia de Marcos Peña, Quintana y Prat Guy, que vinieron con esta estupidez del gradualismo, que no solo tiene en contra la teoría económica, sino que además tiene en contra la evidencia empírica, porque desde el 52 en adelante todos los programas de shock, sacando el del 59, todos fueron expansivos y todos los programas gradualistas terminaron mal. O sea, los programas gradualistas sirven nada más para que, dado el ajuste que se tiene que hacer en la economía, por una cuestión natural de la economía, o sea, solamente beneficia a los políticos. Entonces, o sea, no hacen el ajuste los políticos y hay un ajuste brutal sobre el sector privado. Esa es la lógica del gradualismo. Javier, ¿qué pasa con el Banco Central? Ustedes son muy críticos sobre las funciones que tiene, ¿no?
Bueno, en principio nosotros somos partidarios de eliminar el Banco Central. Pensá que previo a la existencia del Banco Central, el Banco Central es una institución relativamente nueva, de 1935. Previo a la existencia del Banco Central, la inflación en Argentina era 3%. Después, en lo que fue los primeros... ¿Con qué objetivo se funda el banco? Digamos, porque... Joderle la vida a la gente. Porque vos tenías a la salida de la Gran Depresión los precios de los commodities muy deprimidos, entonces todas las familias que tenían las tierras estaban endeudados hasta la maceta en pesos oro, ¿sí? Y se le habían caído los términos de intercambio. Entonces, o sea, estaban todos al borde de la quiebra. Entonces, ¿qué hicieron? Para proteger a esas familias, perjudicaron a toda la población creando el Banco Central, una forma de que el ajuste lo pagaran los que menos tienen con tasa de inflación más alta, que de hecho pasó del 3 al 6%. Y después de eso, sí, nacionalizamos el Banco Central en el 46 y la tasa de inflación promedio fue del 225% hasta que llegó la convertibilidad, que fue un repudio generalizado de la moneda, con lo cual la inflación durante la convertibilidad fue del 9%, pero concentrada en el primer año y medio, con lo cual a partir del año 93 Argentina era el país con menos inflación del mundo, y después volvimos a tener Banco Central. Y fíjate, los primeros 4 años del kirchnerismo 10% de inflación, los segundos 20%, los terceros 30%. ¿Qué pasaría si no tuviéramos Banco Central? ¿Qué cambiaría en la práctica? No tendríamos más inflación. ¿Y vos crees que lo sostiene que el mismo poder? Bueno, ¿quién es el máximo beneficiario de la inflación? ¿Quién recauda el impuesto inflacionario? La basura de la corporación política. Es decir, es un invento, sí, en favor de los políticos ladrones. O sea, de hecho, el impuesto inflacionario es un impuesto no legislado. Que impacta sobre los que menos tienen, ¿no? No solo impacta sobre los que menos tienen, porque es un impuesto a los pobres, por decirlo de alguna manera, que son los que tienen una mayor cantidad de dinero demandado, sino que además, como altera el funcionamiento del sistema de precios, castiga el crecimiento, que también termina castigando entonces a los más vulnerables. Vos sabés que hay un estudio empírico que muestra que cuando vos tenés tasas de inflación por encima del 20%, eso pega 1,58%, o sea, de tasa. Bueno, si no hubiera sido por la presencia del Banco Central, hoy tendríamos un PBI 3,3 veces más grande. Tendríamos casi un PBI parecido al de Estados Unidos. Y mirá la situación miserable que estamos. ¿Por qué? Porque el Banco Central fue un instrumento, un apéndice de los políticos chorros para arruinarnos la vida. En 30 segunditos, ¿qué le augura el gobierno de Macri en estos meses que vienen? Si no hace un ajuste en serio, la situación va a estar muy complicada. Bueno, Javier, millones de gracias por venir. Lo muestro de nuevo acá, ¿no? Otra vez Sopa, un libro muy bueno de Javier Milei y Diego Geomini, que tienen, obviamente son colegas y tienen el espacio acá. Es como si fuéramos hermanos. Es como si fuéramos hermanos. Bueno, Javier, gracias nuevamente. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, el jueves de la semana que viene a las 22 horas por Canal 22. Gracias por estar del otro lado. Chao.